Bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema muy importante y muy potente en la programación, que son las sentencias condicionales. Empecemos. Básicamente las sentencias condicionales o los condicionales nos van a permitir comprobar condiciones y hacer que nuestro programa se comporte de una forma u de otra, que ejecute un fragmento de código u otro dependiendo obviamente de esta condición. Es decir, básicamente que si nosotros, por ejemplo, ponemos a ejecutar un programa, ¿está bien? Nuestro programa se puede encontrar frente a una condición, la cual puede cumplir y tomar un camino, o puede no cumplir y tomar otro camino, ¿sí? Si la condición, por ejemplo, se cumple y toma este camino, puede ejecutar una instrucción que nosotros le demos al programa y directamente ahí puede, digamos, finalizar el programa. Si la condición no se cumple, puede ir directamente por este camino y finalizar directamente el programa, pero como ven, no ejecutó ninguna instrucción. Esta es una sentencia condicional simple. Y después, luego podemos tener muchas más sentencias condicionales, bien utilizando los condicionales que vamos a ver ahora. Este es un ejemplo simple, ¿está bien? De una condición simple. Entonces, ¿cuáles son los condicionales que vamos a ver nosotros? Van a ser el if, el else y el elif. ¿Está bien? Vamos a empezar con lo más simple, que es el if. ¿Sí? El if, básicamente, que significa si la condición se cumple, es esto, ¿sí? ¿Cómo usamos entonces el if en Python? De la siguiente manera. Para poder usar el if en Python, lo primero que vamos a tener que hacer es poner la palabra if. Luego de la palabra if, vamos a poner la condición lógica. Esta es la condición que si se va a cumplir o no se va a cumplir, ¿sí? Si se cumple, entonces el if se ejecuta y se ejecutan luego instrucciones. ¿Está bien? Entonces tenemos primero el if, luego la condición lógica y luego los dos puntos. Muy importante terminar la condición con los dos puntos, siempre, ¿sí? Luego ustedes le van a dar enter y apenas le den enter, les va a aparecer un espacio, como una sangría. Eso se llama indentado o tabulación y siempre lo tienen que respetar. Si ustedes no respetan estos indentados o tabulación, les van a saltar un montón de errores y les va a hacer un lío. Entonces, siempre respeten los indentados o las tabulaciones cuando vayan a poner luego la instrucción que quieren que se ejecute cuando la condición lógica se cumple. ¿Está bien? Entonces, ustedes ponen enter luego de los dos puntos, le aparece la tabulación o este indentado y ahí empiezan a poner su instrucción. ¿Sí? La instrucción que ustedes quieren que se ejecute si esta condición se cumple. ¿Está bien? Luego pueden poner otro enter y les aparece otra tabulación y ponen otra instrucción. Y así sucesivamente. ¿Está bien? Ahora, si ustedes ponen una instrucción y no tiene una tabulación dentro de esa condición lógica, esto quiere decir que si esta instrucción no tiene ese indentado o tabulación, ya no pertenece a esta condición lógica. ¿Sí? Ya no pertenece a esta condición. ¿Está bien? Esta instrucción ya no pertenece a esa condición. Eso también es muy importante que lo sepan. Ahora entendamos mejor esta condición del if con un diagrama de flujo, ¿sí? Así lo podemos entender mejor. Por ejemplo, si nosotros tenemos un programa, ¿sí? El cual le damos inicio, lo mandamos a ejecutar, el programa puede llegarse a encontrar con una condición. ¿Está bien? La cual en lo que estamos estudiando ahora es el if. Este programa entonces se encuentra con una condición la cual se puede cumplir o no se puede cumplir. Si la condición se cumple, ¿sí? Va a seguir este camino y va a ejecutar la instrucción que nosotros le demos. Luego de ejecutar la instrucción, el programa va a finalizar. ¿Está bien? Esto es si la condición se cumple. Ahora, si la condición no se cumple, puede seguir este otro camino y directamente ir a terminar el programa. Pero como pueden ver ustedes, acá no hay ninguna instrucción que se ejecutó. No se ejecutó ninguna instrucción porque el programa obviamente no, digamos, siguió este camino en el cual no se cumplió la condición, con lo cual no ejecuta ninguna instrucción. Y esto es básicamente una sentencia condicional simple en la cual estamos viendo el if. ¿Sí? Pasemos a ver ahora la parte práctica, así la entendemos mejor. Entonces veamos la parte práctica. Para eso abrimos nuestro idle de Python. Vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a guardar con control más S. En este caso yo le voy a poner el nombre de condicionales.py. ¿Sí? Lo guardo.
y empezamos a trabajar. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a poner o a declarar una variable que se va a llamar número 1. Vamos a poner el signo de igual y vamos a contener en esta variable al número 10. Luego de esto vamos a poner nuestro if. ¿Sí? Vamos a escribir if y luego la condición. ¿Está bien? ¿Cuál va a ser la condición que yo voy a poner? Va a ser la siguiente. Voy a poner si número 1, que es la variable, es igual que, miren el operador que estoy usando, ¿sí? Un operador relacional que lo habíamos visto en videos anteriores, que es el igual que. Son dos signos de igual. ¿Sí? Entonces, la condición que estoy poniendo es que si número 1 es igual que 10, dos puntos, aprieto el enter y directamente ustedes pueden ver acá cómo se les puso este espacio, esta sangría, que es la tabulación que les digo. Esto se tiene que respetar, ¿sí? Y acá va a venir la instrucción que yo voy a poner si esta condición se cumple. Es decir, que si número 1 es igual a 10. Entonces, si número 1 es igual a 10, voy a poner que el programa me imprima la siguiente instrucción. Voy a poner un print, dos paréntesis, entre comillas, voy a poner el número es 10. ¿Está bien? Luego de esto, le voy a dar otro enter, ¿sí? Y van a ver ustedes que al darle enter, se les va a poner de vuelta la tabulación. Es decir, que yo puedo seguir poniendo instrucciones si la condición se cumple. Pero yo ahora lo que voy a hacer es borrar esta tabulación y voy a poner otro print. Un print y voy a poner entre paréntesis la palabra fin. Ok, analicemos un poquito esto entonces. Bien, básicamente lo que hicimos fue escribir una variable que contiene el número 10. Luego pusimos la condición si la variable número 10, esta es la condición lógica, es igual, perdón, si la variable número 1 es igual al número 10, ¿está bien? Dos puntos, si esta variable número 1 es igual a 10, que se ejecute esta instrucción que vimos acá, que pusimos acá. Es decir, que el programa me va a imprimir, si la variable se cumple, el número es 10. Y acá vean ustedes que está puesta la tabulación, esa famosa tabulación que yo les digo que la tienen que respetar. Bien, entonces esta instrucción forma parte de esta condición, es decir, que si la condición se cumple, se ejecuta esta instrucción. Por otro lado, esta instrucción que puse acá, como pueden ver, ya no tiene la tabulación, con lo cual esta instrucción que está acá, este print con el fin, no forma parte de la condición. ¿Está bien? Eso también lo tienen que tener en cuenta. Ahora bien, ¿qué va a pasar cuando yo ponga en marcha el programa? Lo que va a pasar básicamente es que la condición, como pueden ver en este caso, sí se cumple, con lo cual el programa me va a mostrar o me va a imprimir el número 10, es decir, esta instrucción, y una vez que lo imprima, me va a imprimir luego la palabra fin, ¿sí? Porque el programa lo que hizo fue, la condición se cumplió, perfecto. Siguió el camino en el que se cumple, ejecuta la instrucción, una vez que ejecute la instrucción, el programa finaliza. Entonces, le doy a control más S para guardar y lo ejecuto con el F5. Y como pueden ver, me pone en pantalla el número es 10 y fin. ¿Por qué? Porque la condición sí se cumplió. Ahora, ¿qué pasa si la condición no se cumple? ¿Está bien? Es decir, que si en vez de poner acá un número 10, yo pondría un número 5. Mi programa lo que va a hacer lo siguiente. Va a poner o va a irse a la condición si número 1 es igual a 10, esta condición debería cumplirse, esta instrucción debería ejecutarse. Pero como pueden ver ustedes, 5 no es igual a 10, con lo cual esta instrucción no se va a ejecutar porque la condición no se cumple, y con lo cual lo único que se va a representar en pantalla va a ser la palabra fin, porque como pueden ver este print no tiene la tabulación, no está dentro de la condición, con lo cual el programa lo único que va a ejecutar va a ser la palabra fin, ¿sí? Va directamente a seguir el camino en el cual la condición no se cumple, con lo cual ejecuta directamente o finaliza el programa. ¿Está bien? Entonces yo ahora le doy a guardar y lo voy a ejecutar con el F5 y directamente ven que me aparece la palabra fin. Esto fue básicamente un ejercicio muy básico del if. Ahora veamos la siguiente sentencia condicional, que es el else. ¿Está bien? Que es básicamente si la condición no se cumple. Entonces, para poder escribir el else, básicamente nosotros tenemos, primero que nada, un if, que es si la condición sí se cumple.
se ejecutaría esta instrucción. Pero ¿qué pasa si la condición no se cumple? Si esta condición no se cumple, nuestro programa podría ir hacia un else. ¿Está bien? Que es básicamente si la condición no se cumple. El else básicamente se escribe en Python con la palabra else, obviamente, dos puntos, uno presionaría enter y le aparecería una tabulación, un indentado, donde podría escribir su instrucción ya que si la condición no se cumple. Entonces, para decirlo simplemente, echamos a correr nuestro programa, vemos que nuestro programa se encuentra frente a una condición, la cual no se cumple, entonces nuestro programa salta hacia un else, y al saltar hacia un else, se ejecuta, si la condición obviamente no se cumple, la instrucción que nosotros le ponemos en el else. Perfecto. Miren esto que el else siempre tiene que estar a la altura del if. Eso también es importante. Entonces veamos el else, esta condición, en un diagrama de flujo. Supongamos que tenemos nuestro inicio de nuestro programa, lo empezamos a ejecutar y nuestro programa se ejecuta frente, o se encuentra, mejor dicho, frente a una condición. ¿Sí? Ahora, si nuestro programa cumple con esta condición, ¿sí? Si la condición se cumple, está bien, nuestro programa puede seguir este camino en el cual ejecuta la instrucción y luego de ejecutar la instrucción finaliza el programa. Ahora bien, ¿qué pasa si la condición no se cumple? Para esto, si la condición no se cumple, puede seguir este camino, en el camino del else, y luego ejecutar una instrucción que está en el else, como habíamos visto anteriormente, ¿sí? El else puede contener su instrucción, se ejecuta la instrucción si la condición no se cumple y luego finalizar el programa. Esto básicamente explicado en un diagrama de flujo. Veamos la parte práctica, así entendemos mejor. Entonces pasamos a la parte práctica. Para esto yo voy a usar el mismo archivo que usamos anteriormente de condicionales. Voy a poner o voy a declarar una variable que se va a llamar número 1, ¿sí? Y que va a contener en su interior, por ejemplo, el número 5. Luego voy a declarar, o voy a poner, mejor dicho, el if, y voy a poner la condición lógica, en la cual si número 1, ¿está bien? Número 1 es igual a 10, dos puntos, enter, se ejecuta la instrucción que voy a poner ahora, en la cual va a imprimir en pantalla el número, sí, el número es 10. ¿Sí? Siempre y cuando la condición se cumpla. Ahora voy a dar otro enter, voy a borrar la tabulación y voy a poner el else. Es lo que va a pasar si la condición no se cumple. ¿Está bien? Dos puntos y un enter. Como ven, se pone también acá lo que es la tabulación. Entonces, si la condición no se cumple, quiero que se me ejecute la siguiente instrucción, en la cual voy a poner a mandar a imprimir en pantalla. Entonces voy a poner un print, entre paréntesis, entre comillas, el número no es 10. ¿Ok? Esto va a pasar si la condición no se cumple. Luego de esto voy a dar otro enter, voy a borrar la tabulación, voy a mandar a imprimir en pantalla la palabra fin indicando que el programa finalizó. Entonces voy a poner print, entre paréntesis, abro comillas y pongo fin. Entonces analicemos un poquito esto. Básicamente lo que vemos acá es una variable que contiene el número 5, vemos el condicional de que sí se cumple, ¿sí? Y el condicional de que no se cumple. Como pueden ver, lo que va a pasar acá, ustedes ya lo deben saber, ¿sí? Que lo deben haber visto. Básicamente tenemos que la variable número 1 contiene el número 5. Entonces, esta condición de que si número 1 es igual que número 10, obviamente no se va a cumplir porque 10 no es igual a 5. Con lo cual, nuestro programa va directamente a saltar hacia el else, ¿sí? En el cual es básicamente que la condición no se cumple. Entonces, si la condición esta no se cumplió, salta al else y en el else me va a ejecutar la instrucción que va a decir que el número no es 10. Es decir, que nosotros cuando ejecutemos este programa, lo que vamos a ver es básicamente esto. Vamos a ver impreso en pantalla el número no es 10 y luego obviamente la palabra fin. ¿Se entiende? Eso es básicamente. Entonces, yo le voy a dar a guardar con control más S y lo voy a ejecutar con F5. Y como pueden ver, efectivamente, acá lo pueden ver, imprimió en pantalla el número no es 10 y la palabra fin. ¿Por qué? Porque la condición no se cumplió. Entonces, si no se cumplió la condición, nuestro programa saltó directamente hacia el else y nos imprimió la instrucción que le pusimos en el else. Eso es básicamente, esto es un ejemplo muy simple, ¿sí? Muy simple y muy conciso.
Ahora veamos el último condicional, que es el elif. Básicamente este condicional a nosotros nos va a servir para poder agregar más condiciones lógicas, ¿sí? Para poder integrar una condición lógica más o muchas más. ¿Está bien? Para eso nos sirve el elif. ¿Cómo sería esto? Supongamos que ejecutamos nuestro programa, ¿está bien? Y nuestro programa se encuentra con esta condición lógica, con el if y con su condición lógica, y si el programa cumple, digamos, si la condición lógica se cumple, ¿está bien? Se ejecutaría una instrucción, ¿sí? Y nuestro programa finalizaría. Ahora bien, si esta condición lógica no se cumple, ¿sí? No se cumple, nuestro programa podría saltar hacia otra condición lógica, la cual podría cumplir o no. Entonces, para esto sirve el elif, ¿sí? Para poder integrar más condiciones lógicas múltiples. ¿Se entiende? Entonces, para poder escribir el elif, lo único que ponemos es elif, la condición lógica y dos puntos. Luego de esto le damos a enter y se va a abrir o se va a poner una tabulación automáticamente en nuestro IDLE de Python y vamos a poner una instrucción que queremos que se imprima o que se vea, digamos, o que se ejecute cuando esta condición lógica se cumpla. ¿Perfecto? Ahora, si esta condición lógica del elif tampoco se cumple, saltaría obviamente hacia un else, que es cuando básicamente, como vimos anteriormente, cuando no se cumple, ejecutaría la instrucción y el programa finalizaría. Entonces, en síntesis, el elif nos sirve básicamente para poder integrar más condiciones lógicas, ¿sí? Es decir, nuestro programa se ejecutó, la condición esta del if no se ejecutó, pero el programa no terminó ni tampoco saltó el else, sino que el programa saltó hacia otra condición lógica que es el elif, que pusimos con el elif. Y así vamos a ir poniendo más condiciones lógicas nosotros. Espero que se pueda entender. Vamos a entenderlo mejor con un diagrama de flujo. Por ejemplo, acá nosotros empezamos a ejecutar nuestro programa, ¿sí? El cual se encuentra con una condición. Sería básicamente esta condición, ¿sí? Que representaría a esta. ¿Está bien? Se encuentra con esta primera condición lógica. Ahora, el programa puede cumplir con la condición, ¿sí? La condición se puede cumplir o no. Si la condición se cumple, es decir, esta se cumple, el if se cumple, nuestro programa va y ejecuta una instrucción, ¿sí? Ejecuta la instrucción y al ejecutar la instrucción finaliza el programa, ¿sí? Ahora, si la condición no se cumple, es decir, esta condición no se cumple, nuestro programa va a ir hacia otra condición, ¿sí? Es decir, va a ir hacia acá, hacia esta otra condición, que como ven, la pusimos con el elif, porque estamos agregando más condiciones, ¿se entiende? Entonces, acá saltó a otra condición, y esta condición puede cumplirse o puede no cumplirse. Si la condición se cumple, se ejecuta una instrucción, como vemos acá. Pusimos una instrucción y se puede ejecutar si la condición se cumple. Y una vez ejecutada la instrucción, el programa va a finalizar. Ahora bien, puede ser que esta condición no se cumpla, entonces nuestro programa saltaría hacia el else, ¿sí? Nuestro programa, esta condición no se cumple, nuestro programa salta hacia el else ejecuta su instrucción, ¿sí? Su instrucción, y termina finalizando el programa. Entonces eso es básicamente. Básicamente nos sirve el if para poder agregar más condiciones. Entonces ahora lo vamos a ver en la práctica. Entonces, ahora vemos la parte práctica. Para esto voy a seguir usando el mismo archivo de condicionales que teníamos anteriormente. Y voy a poner básicamente una variable que se va a llamar número 1. Y dentro de esta variable voy a alojar al número 5. Luego de esto voy a poner un if, ¿sí? Y una condición lógica en la cual si número 1 es igual a 10, dos puntos, me imprima la siguiente instrucción. Ven que se puso la tabulación cuando apreté el enter. Quiero que si número 1 es igual a 10, me imprima lo siguiente. Voy a poner un print, entre paréntesis, abro comillas. Quiero que me imprima el número es 10. ¿Ok? Básicamente, si esta condición se cumple, quiero que me imprima esto. Ahora voy a dar nuevamente un enter, voy a borrar la tabulación. Y ahora, si esta condición no se cumple,
quiero que me imprima otra cosa. Para esto voy a agregar otra condición en el caso de que esta condición no se cumpla. Y para esto usamos el elif. Pongo el if, básicamente, y voy a poner si número 1 es igual que 5, dos puntos, me imprima, ve que se puso de vuelta la tabulación, me imprima lo siguiente. Pongo un print, abro paréntesis, abro comillas, y me imprima el número es 5. ¿Ok? Entonces, analicemos lo que hicimos hasta acá. Básicamente declaramos una variable en la cual contiene el número 5, agregamos una condición, ¿está bien? Agregamos la condición de que si la variable número 1 es igual a 10, yo quiero que me imprima esto, ¿sí? En pantalla. Ahora, si esta condición no se cumple, quiero, o le puse, mejor dicho, otra condición en la cual si número 1 es igual a 5, quiero que me imprima esto. ¿Sí? Eso básicamente hicimos. Ahora, si ninguna de estas condiciones se cumple, si el if no se cumple y si el elif tampoco se cumple, yo quiero que mi programa me diga que el número, digamos, no es correcto, que ningún número se cumplió. Entonces voy a usar entonces el else. Recuerden, era para cuando la condición no se cumple. ¿Sí? Para cuando ninguna condición se cumple, ponemos directamente el else. El else, dos puntos, y la instrucción que quiero que se muestre. En este caso voy a poner un print, abro paréntesis, abro comillas, y voy a poner el número no es correcto. ¿Sí? Entonces, ahí vemos eso, ponemos un enter, luego ponemos un print, como ven este print ya no tiene ninguna tabulación, con lo cual no forma parte ni del else, ni del if, ¿sí? No forma parte de ninguna condición, este print es directamente aparte. Voy a poner un print para que básicamente me indique que mi programa finalizó, y voy a poner fin. Entonces vamos a guardar esto, y lo vamos a ejecutar para poder analizar qué fue lo que hicimos. Con el F5 lo ejecutamos. Como pueden ver, básicamente el número es 5. Me salió eso. ¿Por qué? Analicemos. Como pueden ver, la variable número 1 contiene el número 5. ¿Sí? Entonces, yo puse la primera condición, que es esta, en la cual decía que si el número, la variable número 1 era igual a 10, que me ejecute esta instrucción. Pero como pueden ver, la variable número 1 contiene el número 5 y obviamente 5 no es igual a 10, con lo cual esta instrucción no se cumplió. ¿Sí? Esta condición no se cumplió, con lo cual no me va a ejecutar esta instrucción. Entonces nuestro programa se va a ir hacia directamente la próxima condición, que es la del elif. Cuando el programa llega acá, básicamente, como ven, la condición lo que dice es que si número 1 es igual a 5, me imprima esta instrucción. ¿Sí? Con lo cual, como pueden ver, 5, en este caso, es igual a lo que contiene la variable, que es 5, con lo cual el programa me imprime esto, ¿sí? Me imprime el número 5, y es básicamente lo que vemos acá. ¿Por qué? Porque esta condición sí se cumplió. Entonces la primera no se cumplió, la segunda sí se cumplió, y si la condición se cumplió, entonces ahora va a ir directamente hacia finalizar el programa, es decir, hacia el print, y va a poner, digamos, la palabra fin, como lo podemos ver acá. Es decir, que el programa finalizó. ¿Se entiende? Eso fue básicamente lo que hicimos. Ahora supongamos que ninguna condición se cumple, es decir, que el número de la variable, no sé, es 3. ¿Sí? Entonces, esta condición tampoco se cumple, la primera, y el elif tampoco se cumpliría. Ninguna condición se cumple, con lo cual nuestro programa saltaría directamente hacia el else, donde nos imprimiría en pantalla el número no es correcto porque ninguna condición se cumplió, y luego nos imprimiría la palabra fin. ¿Sí? Entonces, si yo guardo esto y lo ejecuto, ¿sí? Guardo el programa y lo ejecuto con el F5, me aparecería básicamente eso, ¿sí? Ahí lo pueden ver. El número no es correcto y fin. ¿Por qué? Porque ninguna de estas condiciones se cumplió. Y para eso sirve básicamente el if. Después vamos a ver más complejo. Estos son ejemplos muy simples. Espero que les pueda haber servido este video.